Saludos, estimados televidentes. Bienvenidos a este su programa Consulta Jurídica, programa de la Revista de Derecho Puertorriqueño de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Les saluda Joan Luis Sánchez Figueroa, estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho. Nos acompaña en la tarde de hoy el licenciado Víctor García San Inocencio, pasado representante por el Partido Independentista Puertorriqueño y profesor de nuestra Escuela de Derecho. Bienvenido, profesor. Saludos a ti, Joan Luis. Gracias por la invitación y saludos a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Durante el programa de hoy estaremos abordando el tema de derecho parlamentario y tocaremos también lo que es el sistema presidencialista de gobierno. Haremos una comparación de los dos sistemas y al final de la entrevista tocaremos ambos temas desde el punto de vista de la situación de Puerto Rico. Y sin más preámbulos, empecemos con el conversatorio. Podemos comenzar con una explicación de lo que es un sistema presidencialista, profesor. Bueno, en primer lugar, hay diferentes formas de gobierno. Y en la teoría moderna de lo que el gobierno es y la manera en que se organizan, se parte de una idea que es muy moderna, tiene como medio milenio. Y es que el poder hay que repartirlo. El poder no se debe ejercitar por una sola persona o centralizadamente, y que a base del entrejuego de diferentes órganos del aparato gubernativo se puede dar esa mecánica y esa química necesaria en que se atiende a diferentes elementos. En primer lugar, el elemento participativo, el elemento que alimenta la aspiración democrática, y en segundo lugar, cumplir con los elementos que aporta una visión integrada, por un lado, de la función gubernativa y por otro lado, una visión orientada hacia la eficiencia en el manejo de los asuntos públicos, en el manejo del derecho y en el manejo de las situaciones que atañen a la sociedad. Dentro de ese marco ancho, dentro de esa visión moderna que se ha ido cuajando en el último milenio, particularmente en los últimos 500 años, tenemos las aportaciones importantísimas que brindaron en el Nuevo Mundo los revolucionarios de lo que vino a ser Estados Unidos. Los revolucionarios de las 13 colonias que originalmente se organizaron bajo unos artículos de confederación y eventualmente en su proceso a partir del 1776 fundaron una nación con un sistema de gobierno republicano donde, si bien existía lo que hay hoy día también, una separación de poderes, era un sistema orientado a que el Parlamento no tuviese tantas facultades y que el poder se repartiese en tres ramas, en este caso la figura del presidente, ejemplificada por el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, un Congreso y un sistema judicial. Y uno tiende a pensar o quiere pensar que quizás ese sistema creado en los Estados Unidos hace más de 200 años es el que de alguna manera, a mi modo de ver, representa un sistema más bien presidencialista. Dicho sea de paso, modelo que se ha copiado grandemente en todo nuestro hemisferio y en otros lugares del mundo. Ahora bien, como contraparte de ese sistema están los sistemas parlamentarios. Los sistemas parlamentarios creo yo que tienen su vigencia más fuerte precisamente a partir del sistema inglés. El sistema parlamentario inglés, como tú sabes, tiene una Cámara de los Comunes y tiene una Cámara de los Lores, pero es un sistema en donde se gobierna desde el propio Parlamento. Los miembros del Parlamento son legisladores electos, pero van a ocupar también las principales carteras o ministerios
de lo que vendría a ser el sistema de gobierno y de lo que en nuestro mundo se llamaría el Poder Ejecutivo. Entonces, tiene unas ventajas uno y otro sistema, ¿verdad? El sistema presidencialista se dice que es mucho más coherente, que no está sujeto a los vaivenes de lo que puedan ser las mayorías incidentales dentro del Parlamento, que como tú sabes pueden ceder en cualquier momento, ante una crisis, ante una cuestión de confianza, ante un planteamiento que en efecto suponga un cambio de gobierno. Para que tengamos una idea, y un poco, no agotar el tema, pero para que tengamos una idea, es muy común en los sistemas parlamentarios de cualquier país que en el plazo de 50 años hayan tenido 20, 30 gobiernos, mientras que en un sistema presidencialista donde se fija el término por el cual se elige al presidente, pues es un sistema en ese sentido mucho más estable, que puede, pues, si es por cuatrienio, cada 4 años, pues tienes en ese plazo, digamos, una tercera parte, una cuarta parte de los gobiernos, que en su contraparte en un sistema parlamentario. Si es por un sistema de 6 años, todavía más. Así que hay un elemento de estabilidad por un lado, pero por otro lado se dice que uno de los defectos grandes del sistema presidencialista, en donde el legislativo está separado del ejecutivo, es que no hay ese contacto directo con el quehacer público de día a día. Y que por otra parte, siendo en el sistema parlamentario los ministros, miembros del Parlamento, tienen una adscripción y un sentido de pertenencia mucho más directo y mucho más ligado a lo que hace el pueblo. Quizá para traducirlo en clave puertorriqueña, ¿verdad? Imagínate que los jefes de agencia fuesen miembros de la Asamblea Legislativa también. Pues ciertamente las personas podrían elegir no solamente a los miembros de la Asamblea Legislativa, sino también a los jefes de agencia indirectamente, ¿verdad? Pues hay un elemento y una ventaja participativa ahí. Naturalmente estamos explicando, pasando de un nivel abstracto a un nivel más concreto, y esto es un tema sobre lo cual se han escrito libros y libros, y se han derramado ríos de tinta, y el debate no cesa. Lo cierto es que hay sistemas presidencialistas que operan muy bien, y hay sistemas parlamentarios que operan muy bien, y tiene que ver mucho, pues, con la cultura política, la historia y la idiosincrasia de cada pueblo. La defensa mayor que se le da al sistema presidencialista es que la separación de poderes es totalmente clara, y es lo que se le critica quizás al sistema parlamentario. ¿Cree usted que eso cree problemas en el manejo del gobierno, que no haya una separación de poderes clara entre un sistema parlamentario, y eso sea una desventaja muy grande para que el sistema no sea adoptado en determinado país en algún futuro y posiblemente en Puerto Rico? Bueno, es relativo, todo depende cuánto en efecto se da la práctica de la separación de poderes, porque en el sistema como lo conocemos en Puerto Rico, en donde se supone que hay 3 ramas de gobierno, y las hay, en muchas ocasiones las personas dicen, bueno, pero si es que el legislativo no plantea demasiada oposición al ejecutivo y se hace lo que el ejecutivo diga. Por lo tanto, hay que ir un poco a analizar esa noción de cuán separados están realmente los poderes, o si realmente en su proceso de interacción la resultante viene a ser más o menos la misma. Ahora bien, ciertamente el deslinde no es tan claro en el sistema parlamentario, y el sistema parlamentario depende de una verdadera, genuina, real separación de lo que viene a ser el ámbito de las competencias judiciales con lo que hace el Parlamento, que corre el gobierno, que establece las leyes, pero ahí sí tú puedes ver que la manera en que mejor se armoniza ese trabajo es con un poder judicial fuerte, con una voz muy fuerte y con una conciencia muy clara de cuál es la función constitucional
¿Y cuál es la función de ese Poder Judicial? Que es la defensa de los derechos de las personas y la función de interpretar el alcance de las leyes. Aquí hay que entender esto como un producto histórico. La fundación de los Estados Unidos se da por reacción a un sistema monárquico en donde había un parlamento. Una desconfianza al poder legislativo. Y hay una desconfianza a esa concentración y a esa fusión. Y es dentro de esa perspectiva que se crean estos dos polos. Lo curioso es que al final del camino la resultante en términos de eficacia, en términos de participación, en términos de que se cumpla con una aspiración democrática, es comparable o puede ser comparable en ambos tipos de sistemas. Posiblemente en aquella época los Estados Unidos pues le tenían esa desconfianza al poder legislativo del Parlamento británico, pero en aquella época no estaban tan avanzadas las constituciones y ellos tenían miedo que se creara una especie de tiranía del legislador, pero en la época actual pues el poder del legislador está limitado por la Constitución, que ya ese argumento no es tan fuerte en esta época como en esa época pasada. ¿Qué cree usted al respecto? El punto que trae Joan Luis es bien importante. Fíjate que estamos hablando a mitad de camino de estos últimos 500 años. Habíamos empezado a hablar de lo que había pasado en estos, cómo esto es un proceso evolutivo de los últimos 5 siglos, más o menos. Y estamos casi a mitad de camino. Estados Unidos se funda hace 200 y pico años. Y la realidad es que existía ese temor. Fíjate que las colonias inglesas del bloque atlántico, las 13 colonias, realmente reaccionaban a los actos de imposición, a los actos que entendían ellos eran arbitrarios y que violentaban sus derechos como colonias constituidas individualmente, muchas de ellas con cartas firmadas con el monarca inglés. Y ellos entendían que ese era un ejercicio del Parlamento que era abusivo. Por eso es que crean un sistema de verdadera separación de poderes, inspirados en un gran autor y pensador francés, que Montesquieu, que en su libro Espíritu de las Leyes había tratado el asunto con un acercamiento, si pudiéramos llamar crítico, a lo que era el sistema inglés. Inspirados en Montesquieu, entonces se dedican a construir un modelo político, un modelo de gobierno que reparte poderes. Y dentro de ese desarrollo, dentro de ese contexto es que uno tiene que mirar en dónde estaba anclado qué. Y evidentemente hay que decir como un dato fundamental, ellos prepararon una constitución. Los ingleses no tienen una constitución escrita, aunque tienen un sistema constitucional. Y ahí tú ves una vertiente de cómo el formalismo y cómo el entendimiento mecánico de la operación del aparato gubernativo está en la esencia de la fundación de ese sistema presidencialista. El tema está muy interesante en estos momentos. Televidente, vamos a una pausa y volvemos en breve. Estamos de regreso en su programa Consulta Jurídica. Estábamos dialogando con el profesor Víctor García San Inocencio sobre los sistemas parlamentarios y sistema presidencialista de gobierno. Profesor, nos habíamos quedado en la discusión de la doctrina de Montesquieu respecto al sistema presidencialista y sobre la cual los Estados Unidos de América implantaron su sistema de gobierno. Sí, es curioso y quizás un poco recapitulando. La formación de los Estados Unidos se da como producto de un proceso histórico que es hijo a un mismo tiempo de 3 revoluciones. Muchas veces no se habla, pero en Inglaterra hubo una revolución. La gloriosa revolución del 88. Y le llaman gloriosa. Fue una revolución en donde ellos pues salieron de su rey, lo ejecutaron, y hubo un gobierno que bajo los estándares de hoy
parecería dictatorial, ¿verdad? Bajo Cromwell. Desde Cromwell salía del Parlamento. Estados Unidos, las colonias inglesas, obviamente conocían y eran herederos de esa historia. Igual que eran herederos del gran problema que inundó la conciencia política europea, era el problema de los monarcas absolutos. Entonces, el proceso en el mundo inglés, curiosamente, va dirigido a evitar, a contrarrestar esa concepción del monarca absoluto. Y se da probablemente un siglo antes que lo que se da en Francia. Y al mismo tiempo, los pensadores franceses también querían adelantar, y en efecto vieron realizado lo que querían adelantar, que era un sistema político en donde el monarca no fuese absoluto, pero en donde la gente fuese la que dictase la ley y fuese la que se mandase a sí misma. Entonces tú tienes las enormes aportaciones en el mundo francés, en el mundo europeo, de un Montesquieu, de un Rousseau, y tienes el proceso revolucionario francés que se da prácticamente al mismo tiempo que el proceso revolucionario americano, que va a desembocar en una visión en que todo el poder tenía que ir a los representantes del pueblo, que eran los que hacían la ley. Mira si esa visión era fuerte, fortísima, que para que un tribunal pudiese interpretar una ley tenía que pedirle permiso al Parlamento. Es una visión, así de fuerte era la visión del Parlamento. En el mundo inglés, por otro lado, por los eventos que se dieron, el Parlamento adquiere un enorme poder mientras que el monarca va cediendo o perdiendo poderes. Ese proceso es el que lleva a la Revolución Americana a ser tremendamente pragmática. ¿Cómo evitamos la concentración de poder? ¿Cómo salimos de los monarcas? Esa era la visión. Y cómo repartimos ese poder en un sistema en donde haya estabilidad. Y ciertamente han probado que el sistema es muy estable, ¿verdad? Y de ahí el producto. Por eso es que tú tienes ese régimen presidencialista que puede ser muy contrastable con el sistema parlamentario. A mí no se me ocurre que en Estados Unidos, después de esa tradición de más de 2 siglos, Estados Unidos pueda dar un salto al parlamentarismo. Es que su desarrollo constitucional, la función judicial como árbitro último de las controversias entre las ramas y como intérprete de la Constitución, ya ha creado un cimiento, una base, que es bien difícil pensarlo. En el mundo europeo, pues tú tienes Francia, que fue evolucionando con la República, y luego durante este siglo a un sistema en donde tú no tienes rey, pero tienes presidente, y tienes a la misma vez un primer ministro y tienes un parlamento. Ellos tienen un sistema intermedio. Es un sistema intermedio, híbrido. Y ha probado ser un sistema muy eficaz, donde el presidente hace las veces de cabeza del gobierno, con una especie de superación de los elementos temporales que plantearía el sistema puramente parlamentario, donde si hay un voto de confianza y una mayoría así lo determina, el primer ministro tiene que renunciar, como sucede en los sistemas parlamentarios. Y entonces, claro, está la figura del presidente de la República Francesa, que viene a hacer el llamado a ordenar el proceso para que se vaya dando una sustitución de ese gobierno. Lo que sucede en Inglaterra también, se cumplen con unas formalidades ante el monarca cuando se da una cuestión de confianza como esta, en donde el gobierno tiene que ceder y tiene que activar, adelantar los procesos eleccionarios, que eso puede darse también en el sistema parlamentario. Eso ocurre mucho en Italia. Bueno, en Italia son especiales. Italia, yo no recuerdo cuántos gobiernos ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial,
No sé si son como 50 o 60, y sucede muchísimo. Pero lo curioso, al margen de cuál de los dos sistemas o de cuál elemento híbrido de los dos sistemas, como el francés se dé, es que estamos hablando de países que son tremendamente estables, con sistemas jurídicos muy estables, donde se puede hablar de que existe un Estado de Derecho confiable, y donde hay unos niveles de aceptación por parte del pueblo, por parte de la ciudadanía, de que sienten que su gobierno pues cumple los propósitos que debe cumplir un gobierno, que es lograr que la gente pueda tener una sana convivencia en un sistema en que se respeten los derechos fundamentales y en un sistema en donde se puedan hacer valer los derechos y el mandato de la ley dentro de una visión más ancha de respeto a los derechos humanos, y una visión más ancha en donde no haya una fractura entre lo que es justicia y derecho. Y creo que ese es el producto más importante, y uno siempre piensa, bueno, y llegando a las aguas caribeñas y llegando a Puerto Rico, pues ¿cuál es el sistema que le convendría a Puerto Rico? Pues la respuesta en esto puede parecer rara, pero el sistema que más le convenga, el sistema que esté más a tono con la idiosincrasia y con la manera de ser de las personas. ¿Y qué ejercicios deben hacer los puertorriqueños? ¿Qué educación política deben tener o debe fomentarse para que ellos conscientemente y con fundamento puedan en un futuro determinar, pues, queremos irnos por la línea del sistema presidencialista o por la línea del sistema parlamentario? Pues mira, yo te diría que lo primero que hay que hacer, que habría que hacer, es que los puertorriqueños entiendan el fundamento de un sistema, del sistema que tenemos. Hablando en la forma republicana de gobierno, yo creo que en Puerto Rico no se entiende lo suficiente lo que es el sistema de separación de poderes y los valores que están detrás de eso. Tendríamos que hacer un énfasis para que eso se entienda por todos los ciudadanos. Yo recuerdo haber participado y conseguido la aprobación de una legislación para la enseñanza de gobierno y derechos civiles en todo el sistema público, pero no para el último año como una electiva, sino como un módulo que fuese a lo largo de toda ese camino educativo de esos 12 años por los que tiene que pasar un estudiante en nuestro sistema. Y deberíamos promover el que las personas sepan cuál es el fundamento. Estas cosas no llegan en paracaídas. Esto tiene una historia y tiene una razón de ser elemental, ¿verdad? ¿Por qué tú no quieres que el poder se concentre? ¿Por qué tú quieres que el poder se reparta? Cuando el poder se concentra, ¿qué limitaciones o qué límites debe tener? Yo creo que deberíamos empezar por promover que la gente conozca cuál es el sistema que tenemos, más allá de los membretes, más allá de tal palabra, sino conocer el significado, conocer con profundidad de dónde surge esto, para qué sirve y por qué existe. Y hacerlo incluso al margen de las discusiones que a veces nos separan, porque esto, fíjate cómo podemos conversar sobre esto con una indicación de que queremos que la gente se eduque más sobre primero el sistema que tenemos y los otros sistemas que hay. Yo, como siempre, cuando viajo, veo en todos los lugares que yo he visitado, a los que nos hemos referido aquí, Francia, Inglaterra, Italia, en todos, Estados Unidos, en todos siempre habrá niveles de satisfacción o insatisfacción con el sistema político. Lo importante siempre va a ser cómo es la calidad de vida de las personas, cómo es la calidad de la convivencia, cómo es el respeto a los derechos de las personas, cómo es el respeto al sistema de derecho, si sirve o no al progreso, si sirve o no al progreso entendido con una visión de justicia, de equidad. Y lo que veo es que en todos estos países a los que hemos aludido, que he tenido el privilegio de visitar, es que las personas
entienden la necesidad del sistema de gobierno, cuestionan porque es su derecho y cuestionan con un sentido crítico, pero lo hacen desde una perspectiva de que saben lo que tienen. Y yo creo que eso es lo que deberíamos promover en Puerto Rico. Al final del camino, ¿cuál sistema debe adoptarse en Puerto Rico? Es el que más convenga y el que más se adapte a la manera de ser de nuestro país y naturalmente a las expectativas que tengan las personas. Yo comparto su percepción en cuanto a la gente en esos países europeos y que tienen su sistema, y la gente demuestra que entienden el porqué de su sistema, y cuando critican, lo critican con fundamento. Yo viví un tiempo en España y notaba eso también, cuando había muchos críticos del gobierno, pero se criticaba con respeto y con fundamento, no como a veces sucede aquí sin un fundamento y simplemente por criticarlo, por adelantar agendas personales. Hay un elemento importante, ¿verdad?, que antes se trataba bajo el tema de la legitimidad. Yo creo que lo que le da legitimidad a cualquier sistema político, primero es el nivel de participación en el proceso de elegir a las personas que representan y gobiernan a los electores. Y en segundo lugar, en la oportunidad que tienen de verdad de participar en esos procesos, de participar en la formación del derecho positivo, de participar en la supervisión de la administración, de incluso tener acceso al sistema de justicia. Fíjate que realmente los valores que entiendo yo atesoran estas culturas políticas, estos países, son los mismos valores. La manera de instrumentar, la manera de poner en operación, la manera de validar las aspiraciones que les son comunes, se convierten en formas distintas de gobierno, pero entiendo yo que los principios son los mismos, quizás varía en énfasis, pero el deseo es el mismo. A mí me preocupa, sin embargo, que hay algunos de estos países donde las tasas de participación electoral son bajísimas. Puerto Rico tiene una tradición de una participación de 75, 70%, que es muy alta en términos internacionales, donde la votación no es obligatoria. Porque hay países donde la participación es 90 y pico %, pero es porque es obligatorio votar. Pero, digamos, lugares como Estados Unidos, que han registrado consistentemente a lo largo del siglo pasado descensos en la participación y participaciones como de un 25%, o en determinados momentos en algunos países europeos donde esa participación baja a menos del 50% consistentemente, siempre son motivos de preocupación, ¿verdad? Porque somos hijos en este proceso de 3 revoluciones y de otros procesos, y realmente en nuestra, pienso yo, en la visión que uno podría decir compartimos mucho, nos interesa el tema de la participación, pero no la participación mecánica o estrictamente nominal, sino la participación real. ¿Y esa participación usted cree que sería entonces, yendo por esa línea, sería ideal irnos por lo que sería la democracia directa? Ahí tendríamos no es posible, casi absoluta participación de los ciudadanos. No es posible, y esto es un concepto que hay que explicar. Tú no puedes hacer un referéndum, una consulta para cualquier asunto, para cualquier ley. Nuestro sistema es representativo porque somos países muy poblados, 4 millones de personas. Imagínate 2,5 millones de electores participando en la toma de cualquier decisión. Por lo tanto, es un sistema representativo. Ahora, lo que sí tiene que estar abierto es el acceso a esas estructuras gubernativas y es el respeto de esas estructuras gubernativas a los derechos de los ciudadanos. El ciudadano que va a una agencia administrativa, que sepa a lo que va y que sepa por qué está ahí y que se le oriente adecuadamente y que se le permita estar bien representado y que pueda participar en los procesos de hacer la reglamentación y que pueda tener una buena y adecuada